Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Y hoy vamos a compartir un poquito acerca de la vida, de la historia de Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás para que el pueblo de Nínive se convirtiera? A ver, Jonás capítulo 3, versículo 1. ¿Qué fue lo que hizo Jonás para que el pueblo de Nínive se convirtiera? Eso, predicar. Más nada. Jonás capítulo 3, versículo 1. Y después de que Jonás predicó, ¿qué hizo el pueblo o la ciudad? Se convirtió. ¿Ustedes quieren ver los cambios en una persona? Sí. ¿Qué hay que hacer? Predicarles. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Predicar. Que yo me ponga a hablar de Dios, que yo me ponga a hablar de Jesucristo, que yo me ponga a hablar de la Virgen, que yo me ponga a hablar de los santos, eso me da miedo. Un día había un acto, yo no sé, público de esos que hacen, que a uno lo invitan y después le dicen, cállese. Me dijeron, padre, vamos a abrir el acto. Entonces, no va a ser la misa porque aquí hay protestantes y hay católicos. Y entonces no quieren misa. Usted va a dar unas palabras. Eso sí, diga unas palabras, pero que tengan que ver con el acto. No se ponga usted a decir nada en contra, porque si usted dice algo en contra, entonces la gente va a poner brava. Y yo le dije, pues yo soy como soy y no voy a cambiar porque usted me diga. Yo soy sacerdote. Y si soy sacerdote, a mí no me da pena decir que soy sacerdote. Mi función y mi ministerio es la predicación. Sí, padre, pero es que por eso no queremos que haga la misa, porque usted hace la misa y predica y se extiende. Y entonces son palabras corticas. Si me invitan, si me conocen, ¿para qué me invitan? Yo soy así. Y no voy a cambiar. Padre, pero ¿por qué no va a cambiar si ustedes los católicos tienen que cambiar y usted sabe que tienen que cambiar? Sí, pero yo no voy a dejar la predicación por palabras que ustedes me digan. Bueno, pasaron los días y me llegaron con un papel escrito. De esos papeles protocolares. Y ¿para qué es eso? Para que lo lea. Pues busquen a otro lector que haga eso. Me van a poner a mí a leer un pedazo de papel. Busquen a cualquiera del pueblo que quiera hacerlo, a cualquiera de la comunidad que lo haga. Pero es que queremos que lo haga usted, porque usted nos ha ayudado, nos ha enseñado y estamos agradecidos y queremos darle la oportunidad. Yo le dije, yo voy, yo hago acto de presencia y no hablo, pero queremos que hable. Entonces déjenme hablar con la Biblia. Ah, bueno, y agarré yo. Esa semana los protestantes estaban de culto en la comunidad y me habían dado palo. Me habían hablado y me habían dicho de todo, que los católicos son unos idólatras. Estaban atacando mucho el tema de las imágenes. Estaban atacando mucho el tema de las imágenes. Era un acto en una plaza y estaban, o sea que aquí en Venezuela la mayoría de plazas tienen la Plaza Bolívar, ¿verdad? Y en la Plaza Bolívar está la imagen de Simón Bolívar. Y entonces, cuando se comienza el acto, se canta el himno nacional. Y el padre, firme. Soy venezolano. Y a mí me enseñaron en la escuela desde pequeño que el himno es respetado. Y todos debemos pararnos firmes. ¿Sí o no? Sí. Y los protestantes no se pararon firmes. Y miraban para un lado y miraban para otro lado y no respetaban. Por ahí los agarré. Y empecé a hablar
de la imagen de Simón Bolívar. Y de la imagen de Simón Bolívar empecé a predicarles, de las imágenes en la iglesia. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 23 dice que el primer templo construido por Dios fue el templo del rey Salomón. Y dentro del templo habían 12 imágenes de querubines de 5 metros de alto. Si usted lee todo Primera de Reyes 6, usted se da cuenta que dentro del templo sí se pueden tener imágenes. Génesis 1, 26, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano debe ser respetado, somos imágenes de Dios. Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Efesios 5:5, adoración es amor por el dinero, como lo tienen los falsos pastores. Y empecé yo a predicarle de las imágenes y a las imágenes, y todo el mundo se quedó. ¿Por qué lo digo? Porque está la imagen de Simón Bolívar, de nuestra patria libertador, a quien le debemos respeto, y aquí hay personas que ni siquiera respetaron los símbolos patrios, ni siquiera respetaron el himno nacional, y eso no se hace. Y la gente quedó. Y terminé, la gente aplaudía, y terminé diciéndoles, si me conocen, ¿para qué me invitan? Y me fui. ¿Cómo me van a exigir a mí, sacerdote, que yo soy ministro de Dios? ¿Cómo me van a invitar a un lugar y me van a decir, hable de esto, pero no de la palabra de Dios? Si el libro de Jonás capítulo 3 versículo 1 dice que lo que provoca la conversión en las personas es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo yo tengo que callarme para predicar la palabra de Dios? Si lo que provoca en el corazón del hombre el cambio, la transformación, la renovación es la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo yo, sacerdote, me pongo a hablar otras cosas que no sean palabra de Dios? Hay sacerdotes que leen noticias en la homilía. Hay sacerdotes que dan informaciones en la homilía. Hay sacerdotes que hablan de la guerra en la homilía. Pero hay sacerdotes que también agarran la palabra, se la enseñan al pueblo para que el pueblo tenga un cambio, una conversión, una transformación. Hay gente que se acerca y me dice, padre, ¿cómo hago con mi esposo que es un borracho, que es un peleón, que es un celoso? ¿Cómo hago con mi mujer que es una peleona, una altanera, una chismosa? ¿Cómo hago con mis hijos que están perdidos, que están desorientados? Lo mismo que hizo Jonás con Nínive. ¿Cómo Nínive se convirtió? A través de la predicación de la palabra. ¿Cómo el pueblo se convierte? A través de la predicación de la palabra. El problema es que nosotros no predicamos. El problema es que somos flojos. Miren, yo no le voy a preguntar, pero el deber ser es que ustedes salgan de la misa, se vayan a la casa y a todos los que se quedaron durmiendo y no vinieron, agarre usted la Biblia y se ponga a predicarle. ¿Alguno ha hecho eso? Ha llegado a la casa y agarró al esposito que se quedó dormido y le dijo, venga papito para acá. Le voy a leer Jonás capítulo 3 versículo 1. La Biblia dice esto. Si usted lo hace le van a decir, vieja, ¿y usted qué es, la flujuna tuerca o qué? ¿Sí? Esa respuesta de la gente a nosotros nos va a dar miedo. Miren, yo les decía la vez pasada y hoy se lo repito. ¿Por qué los protestantes han crecido? ¿Por qué los protestantes han llevado y han salido por todos lados? Porque los católicos no queremos predicar. En estos días se acercó una señora a hablar conmigo muy preocupada. Y me dijo, padre, estoy preocupada. Yo le digo, ¿por qué? Porque es que me está visitando una hermana protestante. Yo le digo, ¿y qué pasa? Es que viene a preguntarme, padre, y a predicarme. Yo no sé qué responderle. ¿Qué hago, padre? Yo le dije, venga a misa. Yo vengo a misa, tráigase un cuaderno y un lápiz porque yo le doy citas, capítulos y versículos. Está bien, padre, lo voy a hacer. Me dijo, padre, ¿y no será que usted, cuando ella venga a la casa, usted va un momentico y le predica? Yo le dije, sí. Eso fue esta semana, estoy esperando. Dijo que todos los lunes le va a predicar, estoy esperando. ¿Sí? ¿Por qué crecen los protestantes? Porque los católicos no predicamos. Les decía la vez pasada, estando yo llegando a una comunidad, se me quema la casa y me mudo de casa.
y me voy a una casa a vivir. Y estando en la casa, ya por salir a una actividad de jóvenes, llegaron los protestantes. Buenas. Yo llego, me quedo viendo, le digo al señor que está ahí, ¿quién es? Padre, llegaron los testigos. Yo le digo, dígale que pasen. Yo estaba con una sudadera, una franela blanca y unos pants, unos monos, porque íbamos a una actividad de jóvenes. Y cuando estaban las señoras haciendo la comida, le digo a las señoras, arrégleme unas sillitas ahí, 2 y 3 sillitas, porque ellos andan de 2 en 2. Y nos sentamos a hablar. Y yo callado, y ellos hablando, porque les gusta hablar, predicándome. Bueno, los escuché. Cuando ya le acabó la gasolina, me estaban hablando de la vida futura. Que la vida no va a ser allá, sino que la vida va a ser aquí. Que Dios va a destruir todo el mundo y va a reconstruir un mundo nuevo. Que en el mundo que viene va a ser aquí en la misma tierra. Que solamente se van a salvar 144,000. Porque Apocalipsis, yo no sé qué, empieza a predicarme esa mujer. Y el muchacho pequeño escuchando. Cuando ya se le acabó la gasolina, yo dije, pido la palabra. ¿Puedo hablar? Sí, comencé yo. Usted me está diciendo que Apocalipsis dice que se van a salvar 144,000. Sí. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 dice se van a salvar 144,000. Yo le dije, lea el versículo 4. Y dice, y ellos son vírgenes. Yo le dije, ¿y usted es parte de los 144,000? Sí. ¿Y usted tiene hijos? Sí. Entonces no va para el baile. Porque si usted lee un poquitico más adelante se da cuenta. Es más, Jesucristo en San Juan capítulo 14 versículo 6 dice, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ese lugar no es aquí, porque San Pablo llegó a decir en 1 Corintios, llegó a decir que eso es un edificio en el cielo, que Dios tiene preparado para todos los que lo buscan, para todos los que la aman. Y empecé yo a predicarle, ¿sabe qué hicieron? Se pararon y se fueron. Y yo atrás predicándole. Se salieron. Y yo le dije, y yo soy el cura del pueblo, yo. ¿Cuándo volvieron? Más nunca. Se fueron para la plaza del pueblo. Y le puse unos parlantes a la iglesia nuevos porque los que estaban medio dañados. Y todos los días llegaban a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana le colocaba el evangelio del día con el padre Marco Galvi. Todos los días. ¿Qué hicieron? Se fueron de la plaza. Cuando ustedes y yo nos callamos y no predicamos, los protestantes sí. Cuando ustedes y yo nos callamos y no predicamos, la gente se envicia, se vuelve pecadora, contaminada y no cambia. Cuando ustedes y yo predicamos, el pecado que hay en nosotros se va transformando, se va cambiando. Miren lo que pasó con Jonás, observen. Jonás capítulo 3. ¿Qué hizo de extraordinario Jonás para que el pueblo se convirtiera? Nada, solamente predicó. Escuchen. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿O cuál fue la orden que Dios le dio a Jonás? Óiganla. Levántate. ¿Cuál fue la orden? Levántate. ¿Cuál fue la orden? Levántate. Primera orden de parte de Dios, levantarse. Si ustedes y yo no nos levantamos de la comodidad en que estamos, jamás vamos a predicar. Levantarse significa deje la pereza. Levantarse significa deje la flojera. Levantarse significa que para usted predicar lo va a pensar 2 veces. Si yo le paso el micrófono aquí a cualquiera para que venga a predicar la palabra de Dios, lo piensa. Y dice, uy, no, padre, eso es para los curas. Yo no puedo. Levantarse significa ir a predicar. Mire, aquí en la comunidad hay enfermos, ¿sí o no? Sí. Cuando salgan de la misa algún día en su vida, vaya a predicarle al enfermo. Aquí en la comunidad hay ancianos que no pueden venir a la iglesia, ¿sí o no? Algún día vayan a predicarle a esos ancianos, levántense de la comunidad y vayan a hacerlo. A veces decimos, es que el Padre. En estos días llegó una señora y está brava y dijo que me iba a denunciar con el obispo. Y yo estoy asustado. Se quedó esperándome para que la atendiera. Y yo estaba trabajando, yo estaba celebrando misas, compartiendo y haciéndole un favor, un mandado a Monseñor. Y se quedó esperando. Yo no soy sacerdote de estar metido ahí en la casa, sentado en la oficina,
Yo no soy sacerdote de estar metido en la iglesia. Ustedes saben que el día jueves me encuentran en la iglesia, Dios mediante, ahí estaré. De resto estoy predicando, celebrando la Eucaristía. Ahorita estamos en las comunidades. Bueno, vinimos para acá, ¿se acuerdan estos días? Con el santo. Y llegó y ella pretendía que yo estuviera en la iglesia ahí sentado esperándola. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que ella fue no a confesarse, no a dirección espiritual, no a bautismo, no a comunión, nada de eso. Ella fue porque le urge un favor económico. Y va a buscar al padre y piensa que es banco. Y dijo que hoy iba. Yo la estoy esperando, a ver. Vamos a ver. Levantarse significa que usted no se quede ahí sentado. Levantarse significa que usted no se quede ahí pegado. Levantarse significa que usted pueda decir, yo hoy voy a predicar la palabra de Dios en la casa del vecino, porque es evangélico, porque es protestante. Voy a predicar la casa del enfermo. Voy a predicarle al anciano, voy a predicarle a este o aquel. Levantarse significa que usted tenga capacidad de hacerlo. Hoy día por las redes sociales es tan fácil y a nosotros nos cuesta tanto y a nosotros se nos es difícil. Hoy día a través de las redes sociales usted manda un WhatsApp, usted manda por Facebook, manda por Instagram, por Telegram, por cualquier red social y la gente recibe, ¿sí o no? Usted agarra una cita bíblica, la corta o le toma una foto y se la comparte. Ahí le mando la cita bíblica. El otro verá si la lee o no la lee. Y si usted no sabe hacerlo, ahí en Facebook, en Instagram están el evangelio y todos los días lo colocamos en foto bien bonito, bien arregladito para que usted lo copie y lo pegue y ya lo comparta. Levántate, le dijo Dios a Jonás, oigan. Y vete a Nínive. ¿A dónde lo mandó? A Nínive, escuchen. La gran capital. Nínive era la ¿qué? La gran capital. La gran capital significa que Dios nos llama a lo grande. No a predicarle solamente a los de la casa, a predicarle a todos lados. Pero no podemos ni siquiera con los de la casa. No podemos ni siquiera con los de la familia. Levántate y vaya a predicar a Nínive, la gran capital. Escuchen, escuchen. Para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jonás? Anunciar en Nínive el mensaje que Dios le mandaba. ¿Y cuál era ese mensaje? Ahorita lo vamos a escuchar. Era un mensaje sencillo, cortico, que llamaba a la conversión. Nada más. Cuando usted agarra un pedacito de la Biblia, aunque sea pequeñito, cuando usted le explica a alguien un pasaje de las Escrituras, aunque sea poco, esas personas van a recibir la palabra de Dios. Y es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿se recuerda? La palabra de Dios, Hebreos 4:12, es una espada de doble que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Nada hay oculto a la palabra de Dios. Esa, lo que dice Jesucristo, el reino de los cielos es como una semilla chiquitica, que cuando un hombre la siembra, ¿qué pasa? Crece y da fruto. Así es la palabra de Dios. Lo que dice Isaías, la palabra de Dios es como la lluvia y como la nieve que caen a la tierra y no vuelven allá hasta producir fruto. Así es toda palabra que sale de mi boca, no volverá sin dar un fruto. Así es la palabra de Dios. Ve a decirle a la gente el mensaje que yo le voy a comunicar. Oigan. Se levantó Jonás y se fue. ¿Hizo caso o no? Sí. ¿Ustedes van a hacer caso o no? Vamos a ver. El otro día que venga a la misa, le voy a preguntar a ver quiénes de los de aquí presentes fueron a predicarle a los enfermos. ¿Quiénes de los de aquí presentes fueron a predicarle a los ancianos? ¿Quiénes de los aquí presentes terminó la misa y fueron a llevar la palabra de Dios a los familiares? Antes daban, no sé si ustedes vieron, a mí me gustaba mucho, ya ahorita no hay, algo que se llamaba hojita domingo. ¿Cómo extraño yo esa hojita domingo? ¿Y qué era la hojita domingo? Una hojita donde estaban las lecturas de la palabra y uno llegaba a la misa, daba una colaboración, se llevaba la hojita y agarraba la hojita y se la llevaba. Y yo recuerdo que esa hojita domingo, cuando yo era niño, salía y mi abuelo la tenía. Y cuando llegábamos a la casa, a la casa de mis abuelos,
salía mi abuelo con la Biblia y con la hojita domingo. Y nos hablaba tan bonito con esa hojita y con la palabra de Dios que yo quedaba impresionado. Nos hace falta la hojita domingo, pero ahorita tenemos algo mejor, la Biblia. Y completica. El padre dice la cita bíblica, ustedes la llevan anotada y se la llevan para la casa. ¿Y en la casa qué hay que hacer? Predicar. Vamos a ver, la próxima vez que venga le voy a decir, ¿quiénes le predicaron la palabra de Dios a los enfermos, a los ancianos, a los vecinos, a los familiares? Vamos a ver si hacen caso. Jonás se levantó e hizo caso a la voz de Dios. Escuchen. Y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Eso en español significa, Padre, no me quieren oír. Padre, me voy a predicar a mi familia, pero voy a perder tiempo. Padre, no me abrieron la puerta. Es decir, que es un reto grande. Que usted se vaya a predicarle la palabra de Dios a sus hijos es un reto grande. Que usted se vaya a predicar la palabra de Dios a su familia, eso es un reto grande. Que usted, Padre, ¿cómo yo le voy a predicar a un protestante? No, eso sabe muchísimo de Biblia. Eso significa, Nínive es una ciudad grande. A eso. ¿Cuándo será el día en que yo vea a los católicos predicándole a los protestantes? ¿Cuándo será el día en que yo vea a los católicos de casa en casa de los protestantes predicarle? Mire, predicarle a un católico es fácil. Eso es fácil. Pero predicarle a un protestante, me da miedo, predicarle a un protestante, me da susto. Háganlo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? ¿Cómo ellos iban a hablarnos de Dios si nosotros no podemos ir a hablarles de Dios? Oigan. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Ahí está, para terminar, para no alargarme, ustedes lo leen completo en la casa. ¿Cuál fue el mensaje que Jonás predicó? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Vaya a predicarle a Nínive lo que yo te mando. ¿Qué fue lo que Dios mandó a predicar? Y miren, y ustedes no van a ver en esta palabra algo enredado, algo teológico, algo complicado, sino que van a ver algo sumamente sencillo. Porque cuando prediquemos la palabra de Dios debemos hacerlo en forma sencilla. Decía un maestro en el seminario, cuando usted termine la misa, llame a un niño y dígale, epa, niño, ¿de qué habló el padre en la misa? Y si el niño le dice, ¿de qué habló el padre en la misa? Significa que el mensaje sí llegó. Porque si usted predica de forma sencilla para que el niño entienda y el niño logra entender, también el adulto lo va a comprender. Lo va a comprender. Yo he hecho la prueba varias veces. Yo termino las prédicas y a veces agarro a los niños y les pregunto, niño, o los niños me llaman y me dicen, padre, usted habló de esto, de esto, de esto, o me mandan un mensaje. Y yo digo, sí está llegando. Cuando usted se vaya a predicar la palabra de Dios, no se moleste, no se fatigue por estar hablando de una forma teológica, antropológica, filosófica, yo no sé cómo. Preocúpase por hablar de forma sencilla la palabra de Dios, que la gente la entienda, que la gente la comprenda, porque si la gente entiende la palabra de Dios, es capaz de irla a compartir, es capaz de irla a enseñar. Si la gente no la entiende, usted está perdiendo el tiempo. Y entonces Jonás sabía, y miren lo que Jonás dijo. ¿Qué fue lo que pregonó Jonás? ¿Cuál fue el mensaje? Dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Ustedes ven algo del otro mundo en ese mensaje? ¿Ustedes ven algo extraño en ese mensaje? ¿Qué significa? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Qué significa? Que se van a morir todos, ¿sí o no? Que el pueblo se va a acabar, ¿sí o no? Que esa ciudad, por muy grande que sea, va a ser destruida, ¿sí o no? Que Dios va a mandar un castigo y si no cambian, puede ser que le pase algo. Sencillo, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Es como que usted vaya para el médico y el médico le diga, mire, usted sí está mal. Lo veo mal. Le doy un consejo. Comparta con su familia, viva la vida que le queda poquito tiempo, disfrute la vida con su familia porque le queda poco. ¿Usted qué dice? Médico, doctor, ¿cuánto me queda? Le queda 1 año.
¿Usted le cree o no le cree? Pues muchos sí. Y salen preocupados. Y llaman a la familia y les dice lo mismo. Y empieza la familia a cuidar del enfermo, a amar al enfermo. Algunos no duran el año, otros duran más de un año. Y otros pues no se mueren el año, pero pasan por esa situación. Lo mismo hizo Jonás. Llamó a la comunidad y le dijeron, miren, si ustedes no se convierten, todos se van a morir. Ustedes verán. ¿Fue sencillo el mensaje, sí o no? ¿Fue claro el mensaje, sí o no? Así se predica la palabra de Dios. Que todo el pueblo la comprenda. Tan sencillo fue que mire lo que pasó. Los ninivitas creyeron en Dios. Con la predicación de la palabra de Dios, los ninivitas creyeron. El día en que usted le predique a una persona que viva mal, que viva en pecado, que sea borracho, drogómano, chismoso, brujero, la palabra de Dios, y esa persona crea en la palabra de Dios, va a tener un cambio. Entonces, cuando usted pregunte al padre, ¿y qué hago con mi esposo que no le gusta ir a misa? ¿Qué hay que hacer? ¿Predicarle la palabra? ¿Y qué hago con mi suegra que es chismosa? ¿Hay que predicarle la palabra? ¿Y qué hago con mi hija que es brujera? ¿Hay que predicarle la palabra? ¿Y mi hijo que es borracho? ¿Qué hay que hacer? ¿Predicarle la palabra? ¿Y aquel que es metiche? ¿Qué hay que hacer? ¿Predicarle la palabra? ¿Y aquel que le gusta robar? ¿Qué hay que hacer? ¿Predicarle la palabra? El día en que ustedes y yo comprendamos que la palabra de Dios sí puede transformar el corazón del hombre, de la comunidad, de la sociedad, ese día todos nos pondremos a predicarle la palabra. ¿Y qué hay que hacer con el protestante que dice mentiras? ¿Predicarle la palabra? Ojalá. Y los católicos predicáramos la palabra de Dios, viéramos a los protestantes pegar carreras. Y yo los estoy viendo. Ahorita que salgo a las comunidades, ¿no se acuerdan ahorita que pasaron las fiestas patronales? Terminamos las fiestas patronales, como a los días volví y estaban allí. ¿No lo vieron? Estaban haciendo culto. Donde he ido, a todos los lugares donde he visitado, predico la palabra de Dios y llegan ya haciendo un culto. Predico la palabra de Dios y yo llamándolo, vengan a hablar conmigo, vengan. Ninguno ha venido. Venga, vamos a debatir, ninguno ha venido aquí en la comunidad. Cuando se predica la palabra de Dios, los ninivitas cambiaron, no solamente los ninivitas, escuchen. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. Escúchenlo. Que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Que cambiemos las obras y nos convirtamos de la mala vida. Entonces a la gente que vive mala vida, ¿qué hay que hacer? Predicarle la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios va a ser un cambio, una transformación. Ahí le dejo la clave de la vida. Si ustedes predican la palabra de Dios a la familia va a cambiar sus malas obras. Si ustedes predican la palabra de Dios a sus amigos van a cambiar las malas obras. Si ustedes predican la palabra de Dios a los protestantes, van a cambiar sus malas obras. Si ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, lo que dice Jonás capítulo 3 versículo 1, el pueblo se va a convertir a Dios. Pero mientras tanto, ustedes y yo estamos callados y no hemos cambiado. Tarea para la casa: predicarle la palabra de Dios a alguien en este día. Ir a visitar a algún enfermo, a algún familiar y predicarle la palabra de Dios, o a algún anciano o a algún niño. Y cuando termine de predicar, dígale:
deme un resumen de lo que hice. Y así hacía mi papá. Salíamos de la misa y nos agarraba a todos. A ver, Marcos. A ver, María, ¿qué habló el padre? Y mi hermana daba un resumen. A ver, Consuelo, ¿qué habló el padre? Y mi hermana daba un resumen. A ver, Aura, ¿qué habló el padre? Y mi hermana daba un resumen. A ver, Marco, ¿qué dijo el padre? Yo dije, ya dijeron todo. Pero cuando el papá y la mamá llevan al niño a la misa, deben salir de la misa y preguntarle, ¿de qué habló el padre? A ver, écheme el cuento, tarea para la casa. Predicarle la palabra de Dios a alguien y preguntarle de qué habló el sacerdote. Y de esa manera los niños van a estar así. Y si el papá no le pregunta al niño, antes de que le pregunte, dígale, papá, deme un resumen usted. Agárrele usted. Dígale, explíqueme usted de qué habló el padre, para que le dé un resumen. Y así, cuando usted venga a misa, no hay que quedar dormido. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.